Ay, Dios mío, le tengo tanto miedo a esos bichos de hoy en día, a esas enfermedades, a esas cosas. Señor, protégeme, por favor, protégeme, 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 por favor, Señor. A ver si al menos así quedo protegido. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy vamos a hablar sobre persignarse. Persignarse, darse la bendición, como decimos aquí en Colombia, o la señal de la cruz. Algo que es muy común en los católicos, en algunos otros grupos como los ortodoxos, aunque no lo hacen de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha, o como los luteranos e incluso algunos presbiterianos y episcopales. Así que vamos a mirar, ¿un cristiano debe hacer la señal de la cruz? ¿De dónde sale eso? ¿Quién se inventó eso? Bien, los católicos básicamente encuentran la justificación para este tipo de prácticas en sus muchos años de tradición eclesiástica y en uno que otro versículo interpretado de alguna manera bastante particular. Vamos a mirar algunos de estos versículos. En Éxodo capítulo 17, Moisés va a pelear contra Amalek y sube a un monte y allí Aarón y Hur toman las manos de Moisés para sostenerlas en el aire. Mientras ellos dos sostienen las manos de Moisés en el aire, el pueblo gana la batalla. Pero cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo perdía la batalla. Así que estos dos hombres le mantienen las manos así para poder ganar la batalla contra los amalecitas. ¿Y eso qué tiene que ver con la cruz? Pues que Moisés tenía las manos así. ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un genio! Pero no es el único texto que usan para ese tipo de cosas. Apocalipsis 7:3 diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y también utilizan otros textos de Apocalipsis básicamente que dicen lo mismo, como por ejemplo Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Como habla de un sello y de un sello en la frente, entonces lo asumen o lo relacionan con ciertos textos de Tertuliano que decía que se hacían la cruz en la frente. Así que de esa misma forma ellos interpretan de forma algo arbitraria que ese sello del cual Apocalipsis nos está hablando es el sello de la cruz. Sin embargo, el mismo capítulo 14 de Apocalipsis nos dice que era el nombre del Padre y del Hijo sellado en sus frentes. Pero ¿qué es realmente ese sello? ¿De qué nos está hablando el sello? El sello en el Nuevo Testamento es una palabra griega que nos habla de algo que está estampado, sellado, que está separado de lo demás porque es protegido ahora por su dueño. Como cuando se sellaban las cabezas de ganado para saber quién era el dueño. De eso es de lo que nos está hablando. No nos está hablando específicamente de la cruz. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios. Efesios 1:13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando Apocalipsis nos habla del sello que está en la frente de ellos, no nos está hablando de hacerse la cruz en la frente. Eso no es ningún sello, el sello viene de Dios, es el nombre del Padre y del Hijo, y obviamente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello con el que todos los que creemos en Jesucristo hemos sido sellados. Hacerse la señal de la cruz con el dedo no es un sello de Dios, es simplemente un símbolo. Ahora bien, ¿de dónde sacaron los católicos esto? Pues de varias fuentes antiguas. Tertuliano, padre de la iglesia primitiva que vivió entre los años 160 al 220, escribió: en todos nuestros viajes y movimientos, en todas nuestras salidas y llegadas, al ponernos nuestros zapatos, al tomar un baño, en la mesa, al prender nuestras velas, al acostarnos, al sentarnos, en cualquiera de las tareas en que nos ocupemos, marcamos nuestras frentes con el signo de la cruz. Sí, hermano, Tertuliano no lo está garantizando ahí. Dice que es histórico que los cristianos se hagan el signo de la cruz. Bueno, Tertuliano no está diciendo tanto como eso. Sí habla de un signo de la cruz y habla de la frente, pero no está hablando exactamente de lo mismo que se hace hoy en día en las iglesias católicas y en algunas otras. Pero no es la única fuente.
Mire lo que dice Ciro de Jerusalén en el siglo IV. Por tanto, no nos avergonzamos de confesar al crucificado. Sea la cruz nuestra señal, realizada con atrevimiento por nuestros dedos sobre nuestra frente y en todo, sobre el pan que comemos y la copa que bebemos en nuestras idas y venidas antes de nuestro Señor, cuando nos acostamos y nos levantamos, cuando vamos de viaje y cuando descansamos. De ahí viene esa costumbre de muchos católicos de hacer el signo o la señal de la cruz todo el tiempo y a toda hora. Incluso aquí en Colombia las mamás que van a dejar a sus hijos que salen al ejército o alguna misión en particular, ellas les hacen la señal de la cruz. La viejita muy amorosa y muy linda le hace la señal de la cruz. De ahí viene, de una tradición de Ciro. ¿Pero eso quiere decir que sea bíblico? La Escritura por ningún lado nos habla de esta práctica. No dice que los apóstoles la hicieron. Los apóstoles no la organizaron ni la ordenaron en ninguna parte de la Escritura. No hay una evidencia histórica de que hasta el siglo III o antes de Tertuliano esto se realizara. En el mismo siglo IV, San Ambrosio habla de la señal de la cruz completa y dice que la mano pasaba de la frente al pecho y luego a los hombros. San Jerónimo y San Agustín escriben que los cristianos trazaban la cruz sobre la frente, luego sobre los labios y después sobre el corazón, como hacen hoy en la lectura del Evangelio y de la misa. Cuando van a leer el Evangelio siempre hacen no solamente esa señal que va de la cabeza al vientre bajo, luego los hombros. Recuerden, los católicos lo hacen de una manera de izquierda a derecha, los ortodoxos de derecha a izquierda, pero básicamente es la misma señal, sino además está la persignación por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. Lo sé, aunque no crean, fui monaguillo. Entonces miren que todas estas referencias a esa señal son referencias más tradicionales, no son referencias bíblicas, son referencias de personas después del siglo III, cuando ya todos los discípulos habían muerto. Y el hecho de que todos los discípulos hubiesen muerto, pues nos indica que realmente ellos no lo practicaban. De hecho, no se encuentra una sola referencia, no solo en la Biblia, sino en los libros antes del siglo III, ni en la Didache, ni en ningún otro libro que podamos comparar con la Escritura, aunque no sea inspirado, existe una referencia a hacerse la señal de la cruz con los dedos. Usted se equivoca de nuevo, hermano, déjeme leerle lo que dice mi Biblia. Mi Biblia de Jerusalén dice lo siguiente. Y Yahvé le dijo: pasa por la ciudad, por Jerusalén, y marca una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. ¿Se da cuenta? Aquellos hombres sufrientes y pobres, Dios mandó que les pusieran una cruz en la frente. ¡Ja! Estaba en la Biblia. Checkmate. ¿Qué? No, has tumbado todo mi argumento, hermano católico. No, mentiras. Leamos una versión que usamos tanto los católicos como los protestantes. La versión Dios habla hoy, exactamente el mismo versículo, Ezequiel 9:4. Y le dijo: recorre la ciudad de Jerusalén y pon una señal en la frente de los que sientan tristeza y pesar por todas las cosas detestables que se hacen en ella. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia? Mientras la Biblia de Jerusalén habla de una cruz en la frente, la Dios habla hoy y las demás versiones, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la versión viviente, etcétera, la Biblia de las Américas, nos habla de una señal en la frente, simplemente una señal. Pero ¿cuál era esa señal? ¿Era realmente una cruz? Realmente, cuando vamos al hebreo original encontramos que la palabra señal está haciendo referencia a la última letra del abecedario hebreo, que en la época de Ezequiel parecía una especie de pequeña X con un extremo más largo que el otro. No era exactamente una cruz. La última letra del abecedario judío era la letra Tau o Taf. Y esa letra no solamente era usada por los hebreos, sino también era usada por otras culturas paganas. Por eso es que hay muchos que se oponen a la cruz, porque dicen que la cruz viene de Tammuz, la T de Tammuz, el Tau, la última. Sí, pero es que también era una letra no solamente de ese tipo de culturas, sino también de la cultura hebrea, la última letra del abecedario hebreo, que en la época de Ezequiel no era como una T precisamente, sino una especie de pequeña X con un extremo más largo que el otro. Así que no estamos hablando que les hacían una cruz exactamente, era una señal con la última letra del abecedario. Y esa señal básicamente sí simboliza a Cristo, simboliza al Espíritu Santo, pero no nos está mandando a colocarnos la señal con los dedos. Eso es a lo que quiero hacer referencia. Posterior a los apóstoles, ellos sí asumieron como símbolo del cristianismo la letra Tau, la letra T. Y fue un error porque muchas
culturas asumían la letra T como un símbolo religioso. Y la cruz no es exactamente la letra T, la cruz de Cristo. Pero tenemos que afirmar algo. La cruz de Cristo sí es, siempre ha sido y seguirá siendo el símbolo por excelencia del cristianismo. No estoy de acuerdo con los que condenan la cruz de Cristo. Pablo nos habla muchas veces en el Nuevo Testamento sobre la cruz de Cristo y habla de ella no tanto como el objeto, sino como lo que ese objeto representa, el pago de nuestros pecados, el hecho de que Él se ofreció a sí mismo como expiación para que nosotros no tengamos que morir en la cruz. Eso es lo que significa la cruz de Cristo. Y sí, era un símbolo cristiano, pero no era el persignarse el símbolo. Ahora, ese símbolo Tau precisamente es usado por muchas religiones, creencias antiguas, como para relacionarse en cierto grado con su misticismo. Los budistas y otras numerosas sectas de la India marcaban a sus seguidores con la señal de la cruz sobre sus cabezas. Las mujeres de Kabilé, aunque son musulmanas, usan una cierta forma de cruz como símbolo entre los ojos. Y eso hace que la cruz sea un símbolo de misticismo. Pero esto de la semiótica y la semiología, semiótica o semiología, es la ciencia derivada de la filosofía que trata de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas, estudiando las propiedades generales de los sistemas, signos y símbolos como base para la comprensión de toda actividad humana. ¡Exacto! La semiótica y la semiología nos dice que el símbolo pierde completamente su significante si no se entiende de esa manera. Cualquier cosa podría ser entendido como algo pagano. Cualquier símbolo, cualquier tradición podría ser entendida como algo pagano. Pero ¿la entendemos nosotros así cuando vemos una cruz? ¿La entendían así los apóstoles o los discípulos o los primeros cristianos? No, los primeros cristianos relacionaban la cruz simplemente con el sacrificio de nuestro Señor, al igual que lo hacía Pablo. La cruz antes había sido maldición y había sido utilizada por otras culturas, pero ahora era el símbolo de la redención y de la salvación del ser humano. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz de Cristo sí es un símbolo cristiano. No es la T, Tau, ni de Tamus. Y tampoco nos está diciendo que aunque sea un símbolo, lo coloquemos obligatoriamente por todo nuestro cuerpo. ¿Pero eso quiere decir que es malo? ¿Es pecaminoso hacerlo? ¿El símbolo puede llevarnos a pecar? Pues para el católico es una obligación hacerlo. De hecho, el catecismo católico así lo dice. El cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que para ellos es una obligación practicar el signo de la cruz, aunque bíblicamente no esté expuesto como un mandamiento. Y en cierto sentido el signo de la cruz nos recuerda a la Trinidad, por eso la gente dice en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y tocaba hacer algo más, amén, porque ¿qué más me iban a decir? ¿María? De hecho, en el principio, en el siglo III, cuando comienzan estas prácticas, Tertuliano lo practicaba y enseñaba que se hiciera solamente con el dedo pulgar y en la frente, no más, esa era toda. Es con el paso de los siglos, en el siglo XI, cuando el libro de oración del rey Enrique menciona una instrucción de marcar con la Santa Cruz los 4 lados del cuerpo. Luego evolucionó en lo que llaman la proclamación del Evangelio. O sea, la bendición que hoy conocemos surge hasta el siglo XI. Siglo XI. Los reformadores ingleses creían que el usar la señal de la cruz debía ser dejado a cada individuo, algo voluntario, lo que cada uno quisiera hacer, al igual que otro tipo de prácticas como pegarse en el pecho y cosas así, debía ser simplemente algo del creyente, individual, que cada uno decidía si lo hiciera o no. Sin embargo, la mayoría de las denominaciones protestantes se dieron cuenta de que este acto de señalar la cruz en el cuerpo se convertía de algún modo en algo metafísico. Buscaban algunos poderes sobrenaturales, ¿no? Una protección especial. Creían que al hacer este símbolo estaban protegidos por Cristo. Antes de hacerlo no, pero cuando lo hago sí. Por eso cuando uno ve a las personas que van en el colectivo, en el autobús, en el transporte público y pasan frente a una iglesia, se persignan como diciendo aquí estoy yo que soy católico. Y uno dice, bueno, que antes no era católico, que Dios no estaba antes de que se subiera al autobús, que Dios no conoce ya quiénes son sus hijos y quiénes no.
Este tipo de tradiciones se vuelven muy místicas y se hacen como para repeler el mal o los demonios. Hay un aspecto mítico y místico completamente falso en el hacer esa señal, y ahí está el problema. Aquí vamos a ver un video bastante impresionante en el que un ladrón se persina antes de agarrar lo que van a ver aquí como un cachote de tabique, un cacho de banqueta, para romper el escaparate de una tienda de trajes lujosísimos allá en Brooklyn, Nueva York. Se convierte en un fetiche. Se convierte en una forma idolátrica, se convierte simplemente en un agüero. Pierde el significado completamente. Ese es el problema de agregarle a la Biblia algo que la Biblia no dice. Por eso los protestantes creemos que debemos ir hasta donde la Biblia va. Aunque los primeros padres de la iglesia dijeran cosas muy sabias y muy buenas, entendemos que también se equivocaban. Por eso no escribieron la Biblia. Por eso nuestra única fe, regla y doctrina está en la Escritura, no en lo que los primeros padres dijeron. Lo que ellos dijeron es importante, cuenta, vale, nos argumenta, pero no es la palabra final. Escúchenme esto. Tertuliano tal vez lo hizo con buena intención, y los primeros cristianos seguramente recordaban la Trinidad cuando lo hacían, tal vez, pero eso no quiere decir que esté bien hacerlo. La mayoría de los de hoy no entienden ni siquiera eso, simplemente lo hacen como una forma de protección, como un amuleto, como algo que los protege del mal, pero le pierden completamente el significado. Dejando por un lado el aspecto mítico, mágico, místico, maravilloso, pues hacer la señal de la cruz con la mano, pues no es pecaminoso en sí mismo. Si nos sirve como un recordatorio de Jesucristo y de nuestra fe, pues está bien, no tiene ningún problema. Pero tampoco es una ordenanza, tampoco tenemos que comenzar nuestras oraciones con eso ni cerrarlas con eso. Tampoco es algo bíblico instruido por los apóstoles. Puede ser algo simplemente para identificarse, como lo hicieron efectivamente los primeros cristianos. Hay muchas excavaciones arqueológicas que nos demuestran que los primeros cristianos utilizaban la cruz como un símbolo. Sin embargo, bueno, para darnos a conocer como verdaderos cristianos, no tenemos que hacernos la señal de la cruz. Tenemos que comportarnos como Cristo. Tenemos que parecernos a nuestro Maestro. Tenemos que ser la imagen viva de aquel que lo dio todo para que nosotros fuéramos transformados. Esa es la verdadera señal, el fruto del Espíritu, de que nosotros somos hijos de Dios. Bien, seguramente usted esté de acuerdo o no con lo que acabo de decir. Puede ponerlo ahí en la caja de comentarios con mucho respeto. Respeto a mis amigos católicos, no comparto eso, no hago la señal de la cruz. Me parece algo innecesario y creo que nos podría llevar a algo incómodo y desviarnos de la verdadera doctrina y llevarnos a la idolatría. Pero si usted es católico lo hace, lo respeto, respetable, pero yo estoy libre o soy libre de exponer mi punto de vista, que no es solo mío, sino de la mayoría de los protestantes históricos. Y es lo que hemos creído durante muchos siglos. Y los cristianos también, creo yo. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, este domingo tenemos nuestra iglesia virtual de Biblia Libre. Ahora están de moda, todas las iglesias son virtuales. Qué chévere, todas hacen lo mismo, todas hacen igual. Pero el próximo domingo, iglesia virtual de Biblia Libre. Ya tenemos experiencia, sabemos cómo es, quédese con nosotros. Sigan con nosotros, comparta este video, denle like, ayúdenos a llevar la palabra de Dios a otras personas y nos vemos la próxima semana aquí en Biblia Libre.